Dios los bendiga. Me da mucha alegría y me siento muy contento, muy privilegiado también, y me siento muy especial esta noche también, en esta hermosa noche que Dios nos ha regalado. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué está tan contento, hermano? ¿Por qué se siente tan especial? Bueno, porque el Señor me ha permitido y me ha dado un momento para un espacio que usted me va a prestar sus oídos y me ha permitido traer un mensaje para ustedes. Y quiero que sepan que ustedes no son cualquier persona o cualquier grupo de personas. Y se lo quiero demostrar con este versículo que quiero regalarle hoy para comenzar. Lo encontramos en Cantares y es algo que nos acerca un poco hacia cómo Dios los ve a ustedes como iglesia, cómo nos ve a nosotros. Y dice así, este lo encontramos en Cantares 6, versículo 10. ¿Quién es esta hermosura? Es admirable como la aurora, es bella como la luna, es esplendorosa como el sol, majestuosa es como las estrellas. Eso somos nosotros, iglesia. Dios nos ama y por eso me siento tan especial esta noche, porque tengo un espacio para poder compartir con usted la palabra. Así que quiero saludarlos, pastor, buenas noches, muchas gracias, Dios me lo bendiga. Gracias, hermanos, por estar aquí, por acompañarnos esta noche. Y quiero comenzar este mensaje con una pequeña oración. Y me quiero basar en el Salmo 119. Es el salmo más largo que existe, pero en todo el salmo David lo único que hace es alabar la palabra de Dios, alabar la Biblia. Entonces hay una parte que encontré que dice así: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Padre Santo, en esta noche, Señor, te doy las gracias por este momento que nos regalas, Señor, porque hasta aquí nos has traído esta semana, Rey fuerte, porque has sido tú nuestro cuidador, has sido delante de nosotros, Señor. Nos has visto en nuestro levantar, Señor, y en nuestro acostar, Señor. Has escuchado, Señor, nuestros ruegos, Señor, pero también, Señor, escuchas con gozo nuestro agradecimiento, Rey. Siempre estás ahí para nosotros, Rey. Te pedimos, Señor, en este momento, Señor, que estas mentes limitadas, Señor, que tenemos, Señor, la abras esta noche, Señor, nos permitas entender esos secretos, Señor, esas lecciones de moral, esos pepitas de oro, esos tesoros, Señor, que has escondido en tu palabra, en la Biblia, para que podamos hoy enriquecernos, Señor, para que podamos hoy llevar parte, Señor, con nosotros. Abre nuestro entendimiento, Señor. Haz que nuestros oídos, Señor, estén prestos y atentos, Señor, a lo que tienes para decir. Alabamos tu nombre, Señor, te damos gracias, te bendecimos y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Puede tomar asiento, muchas gracias. Hermano, hoy le voy a pedir a usted que se suba conmigo a una máquina del tiempo y vamos a ir 3400 años atrás. Quiero contarle una historia que la va a encontrar usted al final del libro de Génesis y al comienzo del libro del Éxodo. Y yo pienso que es de todas las historias que he escuchado de libertad, esta es la historia más grande que existe sobre la libertad, y hoy le vengo a hablar de eso. Entonces, quiero empezar hablando de Abraham. Abraham es el padre de la fe, como todos sabemos, ¿verdad? Dios le dio una promesa a Abraham sobre bendecir todas sus generaciones a través de su descendencia. Dios le dijo que sus generaciones iban a ser como la arena del mar, pero el problema es que Abraham no tenía hijo y ya estaba viejito, estaba llegando a los 100 años y su esposa también. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Él creyó. Y esa fe que él tuvo le fue contada por justicia. Dios le cumplió su promesa, tuvo a su hijo Isaac. Isaac también tuvo su hijo que se llama Jacob. Y Dios a este hombre le cambió el nombre y a Jacob le puso el nombre de Israel. ¿Sabía usted eso? Israel, y de ahí es de donde viene el nombre de esta gran nación, de la nación de Israel. Israel tuvo 12 hijos, según la palabra. El mayor, Rubén, y el menor, Benjamín. Pero en Éxodo encontramos, en Génesis 37:3 encontramos el siguiente versículo: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en la vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. De todos sus 12 hijos, que cada hijo tiene el nombre de una de las tribus de Israel, estaba José. Era el penúltimo de los hijos, él había sido antes de Benjamín, y ese era el hijo favorito de Israel.
Entonces, como él amaba tanto a José, todos sus hermanos tenían envidia con él. Tanta era la envidia que tenían los hermanos con José que ellos acordaron matarlo. Imagínense ustedes esa envidia. Entonces, cuando estaban planeando cómo iban a matar al muchacho, apareció el hermano mayor Rubén y dijo: hey, espere, no vayamos a matar a mi hermano, ¿cómo nos vamos a cargar eso nosotros? Más bien vendámoslo. Y a José lo vendieron a un grupo de ismaelitas que iban camino a Egipto, y se llevaron a José. José, lo invito a que lea la historia de él, pasó por cosas muy duras, estuvo en la cárcel, recibió rechazo, pero la palabra también dice sobre José que Dios siempre estuvo con él. Dios siempre estuvo con él en todo momento, a pesar de las situaciones duras que él pasó. Tanto fue así que José llegó a ser el hombre de confianza de un hombre muy importante llamado Putifar en Egipto. Y lo que pasó fue que este hombre se convirtió en en el jefe de sus criados. Él era el que administraba todos los bienes de este hombre Putifar. Pero dice la palabra que la mujer de Putifar quería estar con José. Entonces hubo un momento en que la mujer de Putifar se encontró solo a José, y dice que le arrancó la ropa y quería estar con él. ¿Y qué hizo José? Huyó. Entonces esta es una perla de esas de las que yo hablaba en la oración. ¿Qué es lo que uno debe hacer en frente de la tentación? Correr. Y quería hacer énfasis en eso porque más adelante voy a recordarle esta parte. José corrió, pero la señora se quedó bien de mal genio y llevó la ropa de José y le dijo a Putifar: mire, ese tal José, ese que usted tiene de jefe en todas sus cosas, en todos sus bienes, él quería abusar de mí. Y a José lo mandaron a la cárcel, porque pues era la palabra de la señora en contra de la palabra de un criado, que ni siquiera era egipcio. Estando en la cárcel, José conoció a unos hombres, a unos servidores del faraón, y Dios le dio un don a José que le permitía de alguna forma entender los sueños de las personas. Entonces él pudo de alguna forma darles como el significado de unos sueños que estos servidores del faraón estaban en la cárcel, que ellos habían tenido. Entonces ellos estaban muy agradecidos con José, y José, cuando los iban a liberar a ellos de esa cárcel, José les dijo: por favor, acuérdese de mí cuando ustedes salgan. A uno de ellos lo mataron y el otro se fue a servirle de nuevo a Faraón. Y un día el Faraón tuvo un sueño, el rey de Egipto, y ese sueño era el siguiente: él había visto 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Entonces el Faraón estaba muy pensativo y decía: ¿qué significa este sueño? ¿Qué significa este sueño? Y ahí el servidor del Faraón le dijo: hey, yo conozco un hombre que él sabe qué significan los sueños. Y mandaron a llamar a José. Entonces José vino a donde el Faraón, y el Faraón le preguntó: bueno, ¿qué significa? Y José le dijo: mire, 7 vacas flacas significa que 7 vacas gordas significa que hay abundancia ahorita, pero 7 vacas flacas significa que va a haber escasez. Por tanto, prepárese, guarde comida, porque va a haber bastante hambre aquí en Egipto. Y como dice la palabra, que Dios estaba con José, él siempre tenía gracia en él. Entonces el Faraón halló tanta gracia en José, que dice la palabra que José se convirtió en el hombre más importante en Egipto después del Faraón. Un hombre que habían vendido a sus hermanos, que había estado lo habían vendido como un animal, luego estuvo en la cárcel, llegó a ser, gracias a Dios, el hombre más importante en Egipto después del Faraón. Más adelante, la palabra habla de que hubo, precisamente como José había dicho, hubo hambre en Egipto. Y adivine quiénes vinieron a pedir comida a Egipto. Y hubo hambre en toda la tierra. Y adivine quién vino a pedir comida: los hermanos de José. Y dicen que José era el administrador de toda la comida que estaba guardada, y que llegaron los hermanos a pedirle comida, y tan pronto José los vio, los reconoció y se rebeló ante ellos. Estoy omitiendo muchos detalles, lo invito a que vaya a la historia, pero quiero ir rápido porque solamente quería hacer esta introducción para que usted vaya al punto conmigo. Entonces dice que José se rebeló ante ellos, y que José los perdonó, y que todos sus hermanos, los 2 hermanos y su padre, vinieron a vivir a Egipto. Pasó el tiempo, José murió,
ellos tuvieron muchos, se multiplicaron. Dice que Israel, el pueblo de Israel, las 12 tribus llegaron a ser un pueblo muy, muy, muy numeroso, tanto así que eran más grandes que el propio Egipto. Y dice que se empezaron a multiplicar en gran manera, y al momento que murió José, también murió el faraón, y se levantó un nuevo rey en Egipto, un rey que no conocía a José, que no conocía de dónde venía toda esta relación del grupo del pueblo de Israel viviendo en Egipto. Y dice que ese faraón sintió miedo del pueblo de Israel y dijo: donde se nos llegue a armar una guerra o algo llegue a pasar y esta gente se venga contra nosotros, va a ser nuestro fin. Entonces, ¿qué hizo el faraón? Empezó a oprimir al pueblo de Israel con impuestos. Y dice la palabra que a pesar de que los impuestos eran muy fuertes, el pueblo de Israel se fortaleció antes más, porque Dios siempre estaba con ellos, es el pueblo escogido de Dios. Entonces, ¿qué hizo el faraón? Dijo: no, no puede ser. Vamos a ponerle impuestos más pesados y vamos a ponerle ahora más trabajo del que están haciendo, y me lo tienen que hacer en el mismo tiempo. Entonces, cuando eso ocurrió, dice la palabra que en ese momento el pueblo empezó a clamar a Dios, porque los tenían demasiado oprimidos, ya era supremamente injusto lo que estaba pasando. Y allí es donde entra a la escena el personaje principal del que le vengo a hablar esta noche, Moisés, el libertador más grande, en mi opinión, que aparece en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con Moisés y Aarón? Los levanta Dios y los envía a Faraón. Y le dice Dios a Moisés y a Aarón y les dice: yo voy a endurecer el corazón del Faraón y voy a hacer grandes maravillas en Egipto para que todos puedan ver quién soy yo. ¿Quién de ustedes ha escuchado de las plagas de Egipto? Allí es donde empieza esta historia. Entonces empieza Dios a enviar las plagas. En el primer encuentro que tuvo Moisés junto con Aarón y él enfrente del faraón fue el siguiente: Dios le dio una vara a Moisés. Y dice la palabra que Moisés lanzó la vara enfrente del faraón para que él pudiera ver el poder de Dios, y que esa vara se convirtió ¿en qué? En una serpiente. Y dice que los hechiceros del faraón hicieron exactamente lo mismo, lanzaron también una vara y se convirtió en serpiente también. Pero dice la palabra que la vara que Moisés lanzó se comió la vara de los hechiceros. No importa, hermano, las cosas que de pronto nosotros veamos paranormales o cosas que pasan en este mundo, Él es más grande que cualquier cosa que hay en este mundo. El poder de nuestro Señor, del Dios al que nosotros servimos, es mucho más grande que cualquier cosa que nos pueda de pronto impresionar o que podemos ver. No hay nada más grande que Él. Usted puede estar confiado. Entonces dice la palabra que el faraón, cuando vio eso, endureció su corazón. Entonces Dios llamó a Moisés y le dijo: necesito que hagas lo siguiente: cuando el faraón salga al río, pon tu vara sobre el agua y yo convertiré el agua en sangre. Y así hizo Moisés. Moisés fue cuando el faraón estaba en el agua, y el Señor extendió la vara de Aarón y el Señor convirtió el agua en sangre. Y dice que el faraón se sorprendió, pero también dice lo siguiente: que los hechiceros hicieron exactamente lo mismo, que convirtieron el agua en sangre. Entonces el faraón se endureció su corazón y abrieron pozos para tomar agua, y no les importó. ¿Cuál es la siguiente plaga? El Señor dice: ok, endureció su corazón. Ok, ahora lo que voy a hacer, le dijo el Señor a Moisés: voy a enviar la plaga de las ranas. Y volvió y le dio la instrucción a Moisés y le dijo: ve, levántate y extiende tu mano sobre las aguas, y vendrá una plaga de ranas sobre todo Egipto como nunca las han visto. Incluso las ranas van a subirse encima del faraón. Así hizo Moisés. Fue, y las ranas empezaron a salir y empezaron a cubrir toda la tierra. Y en ese momento le dice Moisés: el Señor ha hecho esto porque Él está pidiéndote que liberes al pueblo de Él. Libera al pueblo de Él. Nosotros vamos a ir a servirle a Él en el desierto. Libéranos. Entonces dice que en ese momento los hechiceros del faraón hicieron exactamente lo mismo, y que el faraón endureció su corazón. Entonces fue de nuevo otra vez Moisés a hablar con el Señor. Señor, el faraón está endurecido, no quiere soltar tu pueblo. Ok, no hay problema. Ahora viene la plaga de los piojos. Ve, Moisés, y golpea la tierra, y la tierra se convertirá con tu vara en piojos. Y así hizo Moisés. Golpeó la tierra y la tierra se convirtió en piojos. Y dice que todos los piojos, imagínese usted,
absolutamente todos los habitantes de Egipto tenían piojos. Tremendo, ¿no? Y dice que en ese momento los hechiceros del faraón intentaron hacer exactamente lo mismo y no pudieron. Y que le dijeron al faraón, bueno, dedo de Dios es ese, porque nosotros no podemos hacer exactamente lo mismo. Pero el faraón no le importó. Él seguía endureciendo su corazón. No los voy a soltar, no voy a dejar ir al pueblo de Israel. Ellos me están sirviendo a mí. Ningún Dios, ningún Dios. Entonces fue Moisés de nuevo a la presencia del Señor. ¿Qué vamos a hacer, Señor? La siguiente plaga, la plaga de las moscas. Entonces dice el Señor, voy a enviar, ahora le dice el Señor, yo voy a enviar a todo Egipto una plaga de moscas. Y así lo hizo el Señor. En todo Egipto se extendió una plaga de moscas absolutamente en todo lado. No se podía ver casi nada de tantas moscas que habían, excepto en los lugares donde vivía el pueblo de Israel. En todo Egipto estaba, excepto en las casas del pueblo del Señor. Y dice que el faraón tampoco le importó esto. Volvió y endureció su corazón después de haber visto cosas tan tremendas, y seguía endureciendo su corazón. Entonces dice la palabra que volvió Moisés a donde el Señor. Señor, ¿qué vamos a hacer? No quieren soltar a tu pueblo. Ya fui y le dije y no lo quiere soltar. Endureció su corazón otra vez. Entonces el Señor dijo, no te preocupes, ahora voy a enviar la plaga del ganado. Y dice que esta plaga mató absolutamente todo el ganado y todas las bestias de Egipto, pero ni un solo ganado, ninguna vaca, ningún ternero, ningún cordero del pueblo de Israel fue tocado. Y a pesar de esto, dice la palabra que el faraón siguió endurecido, que no quiso soltar al pueblo de Israel. Entonces el Señor le dijo, ok, vamos a hacer lo siguiente, ahora vas a ir tú, Moisés, vas a agarrar un puñado de ceniza y la vas a lanzar al aire. Y esto va a hacer que sobre Egipto caiga la plaga de las úlceras. Y así hizo Moisés, fue y lanzó la ceniza en el aire, y dice que hasta a los hechiceros del faraón le salió un sarpullido en la piel, parecido como a la sarna. Y dice la palabra que a pesar de la enfermedad y a pesar de lo que él tenía en la piel, el faraón no quería hacer la voluntad de Dios. Seguía endurecido, no quería soltar a su pueblo. Entonces ya la cuestión se puso un poco más seria. El Señor dijo, ok, Moisés, va a pasar lo siguiente. Ve y dile al faraón que todo ganado o todo animal que le quede y todo siervo que tenga en la calle, que lo tenga en los caminos, lo mande a guardar, que se vaya a la casa, porque va a caer un granizo sobre la tierra que no va a dejar a nadie vivo. Y específicamente en esta plaga dice lo siguiente, dice que hubo un grupo de siervos del faraón que hicieron la voluntad de la palabra de Dios y se fueron a su casa, pero hubo un grupo de personas que se quedaron. Y dice que empezó a caer granizo y empezó a caer fuego, y las personas que no hicieron la voluntad de Dios, que no hicieron la palabra de Dios, murieron al instante cuando ya cayó el juicio de Dios. Pero a pesar de esto, como fue tan fuerte, en ese momento el faraón se decidió, mandó llamar a Moisés y le dijo, ¿sabes qué? Ora por favor para que pare un poquito. Ya empezó él como a sentir un poquito de susto, el faraón. Pero dice la palabra que seguía endurecido, a pesar de haber visto caer fuego del cielo. Entonces, después de esto, dice la palabra que sigue la plaga de las langostas. Y dice la palabra que lo que había quedado medio bueno por ahí, porque con el granizo habían perdido todos sus cultivos, pero todavía les quedaba el cultivo del trigo, que ese había salido un poco más tarde. Dice que lo que quedaba fue tragado por estas langostas que el Señor envió, una de las últimas plagas. Y cuando el faraón se dio cuenta que ya no les quedaba comida ni animales, y que por su corazón endurecido ya no les quedaba ni siquiera con qué comer, dice que él fue y llamó a Moisés y le dijo, Moisés, ora por mí para que el Señor quite, para que tu Dios quite esta maldición encima mío. Ora por mí porque ya no tenemos ni qué comer. Y adivine qué, siguió endurecido, a pesar de que ya no tenía que comer. El faraón siguió endurecido a pesar de haber visto cosas tan tremendas.
y dijo: aún así, ora por mí, pero yo no voy a hacer la voluntad de Dios, no la voy a hacer. Entonces es aquí cuando viene la última plaga, la plaga de las tinieblas. Y dice que cayó una tiniebla tan fuerte en Egipto que no podía verse una persona enfrente de la otra. Es decir, ¿cómo caminaban ellos? Así. Estaban tan rebelados contra Dios que andaban con una venda en los ojos. No podían ver ni a la persona que estaba enfrente de ellos con claridad. Dice la palabra que cayó gran tiniebla sobre ellos y que en ese momento el faraón fue y habló con Moisés y le dijo: ¿sabes qué? He pecado. ¿Qué hubo ahí? Un pequeño arrepentimiento. He pecado contra tu Dios. Yo soy malo y mis siervos son malos, pero por favor dile a ese señor que quite esto. Y cuando el faraón sintió más o menos alivio y que quitaron las tinieblas, volvió y endureció su corazón. Entonces fue allí cuando el Señor vino y anunció la muerte de los primogénitos a Moisés. Y le advirtió de la siguiente manera y dijo: aún así no escuchó. A pesar de que él ha visto todo lo que yo he hecho en el pueblo de Egipto, no me escuchó. Así que Moisés, ve y sigue exactamente lo que te voy a decir que hagas. Anúnciale al faraón que para esta noche todo primogénito en Egipto va a morir. Es decir, todos los primeros hijos de cada familia y todos los primeros hijos de cada grupo de animales que ellos tenían iba a morir esta noche. Y le dijo: pero tú, Moisés, y el pueblo de Israel van a hacer exactamente y al pie de la letra lo que yo les voy a decir. Cada quien va a tomar un cordero por cada casa, lo va a asar en fuego y se lo van a comer todo esa noche. No puede quedar nada, todo se lo van a comer. Y con la sangre de ese cordero van a ir y van a pintar las puertas de su casa, porque esta noche voy a mandar al que va a herir. Y el que va a herir, si ve la sangre del cordero en esa casa pintada, no los va a tocar. Pero en donde no esté la sangre de ese cordero, va a morir el primogénito de esa familia. Y así lo hizo el Señor. Y dice que a medianoche hubo un gran clamor en Egipto, que todas las madres lloraban y gritaban porque se les había muerto su hijo, su primer hijo, el hijo que más amaban, su primer hijo. Y que todos de sus bestias, las que les quedaban después de tanto, se les había muerto el primogénito de las bestias, todo. No había casa en donde no había muerto una persona, no había casa en Egipto. Y dice la palabra que fue tanto el arrepentimiento que ya ni siquiera tuvieron que preguntarle al faraón. Dice que todos estaban echando a los egipcios, a los israelitas. Todos le estaban, y no solamente eso, sino que les estaban diciendo: tome, llévese estas vacas mías y llévese este oro y llévese todo esto y este pan, porque ellos empezaron a pensar que todos iban a morir, no solamente el primogénito. Y dice que hubo gran clamor en esa noche. Entonces el pueblo de Israel finalmente fue soltado a la libertad, salió de la esclavitud a la libertad después de todo lo que Dios hizo en Egipto. Algo impresionante, porque recuerde algo, no solamente los egipcios estaban viendo, esto es importante, no solamente los egipcios estaban viendo el poder de Dios, los hijos, el pueblo escogido de Dios, Israel, estaban viendo sus maravillas y el poder de Dios. Y dice la palabra que ellos lo soltaron. Amén. Y dice la palabra que ellos caminaron por 3 días en el desierto y llegaron al Mar Rojo, y allí acamparon. Y aquí viene la mejor parte, pero quiero que le pongamos pausa a la película un momento y nos subamos de nuevo a la máquina del tiempo y se venga usted conmigo 3400 años delante de la historia. Y esta vez no nos vamos para Israel, nos vamos para Colombia. Hace aproximadamente 12 años le voy a contar una historia en donde el personaje principal soy yo. Cumplí mis 18 años y toda mi vida, toda mi infancia, mi mamá siempre estuvo en la casa y ella sí que me cuidaba, hermano. Jamás me dejaba salir a la calle. Me guardó esa mujer, yo creo que Dios la puso ahí para protegerme y guardarme. Mejor dicho, esa era la mano de Dios en mi casa, esa era la autoridad puesta por Dios en mi casa, mi mamá. Pero tan pronto cumplí 18 años, ellos se fueron a vivir a una ciudad
como a 2 horas de la ciudad de donde nosotros somos, y yo entré a la universidad. ¿Y sabe qué experimenté por primera vez? Libertad. Libertad, por fin soy libre, pero no la libertad de verdad, sino el libertinaje, hermano. Y resulta que es que nosotros creemos que la libertad, a nosotros nos dan unos conceptos de la libertad en el mundo que no son la libertad real. Quiero contarle algo, solamente hay una libertad real y la encontramos aquí. ¿Y sabe quién? Y esa libertad tiene... Amén. Esa libertad tiene nombre propio, se llama Jesús. Bueno, hermano, quiero contarle que como experimenté la libertad por primera vez, en mi casa siempre tomábamos juguito de fruta. Nunca me dejan tomar gaseosa. A mis 18 años yo creo que me tomé la gaseosa que no me había tomado en toda mi vida, la soda pues. Y empecé a hacer muchas cosas. Entré a la universidad y entre todas esas cosas que experimenté en mi libertad, probé por primera vez la marihuana. ¿Cómo le parece a usted? Y no me gustó. Y solamente porque yo quería experimentar cosas nuevas, ¿no? Por mí mismo, ser hombre, no sé, aprender del mundo, que no me dijeran qué se sentía, sino sentir yo lo que se sentía, pues no me gustó, no me hizo nada. Y ahí quedó. Me dediqué a estudiar durante los primeros 6 semestres de mi carrera bien, como debe ser, estudiaba para mis exámenes. Incluso mis compañeros me elogiaban y me decían: Juan, usted es pilas y esto. Y yo, bueno, o sea, a mí me gustaba estudiar. Y recuerdo mucho que cuando llegué a 6º semestre, aquí me acuerdo mucho de una palabra que dice la pastora, y es: las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Me empecé a juntar con personas que no eran tan buenas y me empezaron a influenciar de una mala manera. Y fue allí donde adquirí el vicio a la marihuana, el vicio a la droga. Empecé a hacerlo de una forma recurrente. Y aparte de eso, me empecé a enterar de todas las artimañas que mis compañeros hacían para hacer trampa en los exámenes. Y yo decía: ¿cómo? O sea, ¿ustedes han estado así, pasando los exámenes así todo el tiempo? Ellos, mejor dicho, me aprendí una cantidad de trucos, hermanos, para hacer trampa en los exámenes, y empecé a hacer las cosas así. Empecé a partir del 6º semestre a consumir sustancias y a no prestar atención a mis estudios. Y debido a estas malas decisiones, quiero aclarar lo siguiente. Una cosa es las pruebas que el Señor pone en nuestras vidas para hacernos crecer, y otra cosa es la consecuencia de los actos que nosotros y de las decisiones que nosotros mismos tomamos. No podemos confundir eso. El Señor nos quiere hacer crecer, Él nos ama. Dice la palabra que Él no quiere que nadie se pierda, pero nuestras decisiones tienen consecuencias. Porque si nosotros fuéramos robots y no pudiéramos elegir, todos iríamos derechito, pero Él nos hizo libres. Precisamente esa es la palabra, libres. Libres para elegir. Entonces usted dirá: bueno, dicen que ese vicio de la marihuana no es tan malo. O sea, dicen que eso, o sea, todo el mundo lo hace. En el mundo todo el mundo supuestamente lo hace. Eso era lo más normal. En mi país es lo más normal, y aquí ni se diga. Así que quiero compartirles rápidamente esta información que encontré. Este es un pequeño resumen que hice de un artículo que encontré en el New York Times del año pasado. Esta es información reciente, es del año pasado. Dice así: esta droga es legal para uso recreativo en 24 estados, en casi la mitad de los estados de aquí de Estados Unidos, y para uso médico en 38 estados es legal. En las últimas 3 décadas el consumo se ha multiplicado por 15. Más del 50% de las personas entre 12 y 25 años la han consumido. Y quiero hablarle de esto. Yo le puedo dar testimonio de esto que le voy a comentar. Los niveles de THC en 1995. ¿Qué es el THC? Hermano, la marihuana tiene 2 componentes: el THC y el CBD. El tetrahidrocannabinol, que es la parte psicoactiva, es esa parte que hace cosas en su cerebro, que lo hace a usted sentir todo lo que usted hace sentir, activa cosas en su cerebro. Y el CBD es la parte que relaja el cuerpo. Bueno, en 1995 la cantidad de THC era del 3%. Es decir, de una cantidad de marihuana solamente el 3% era ese componente psicoactivo que le afecta a su cerebro. El día de hoy
no hay ni una sola cepa de esta planta que tenga menos del 15% de THC. Y eso no es todo, hay productos concentrados como aceites, comestibles, gomitas, llámelo como usted quiera llamarlo, chocolates, etcétera, etcétera, que llegan a tener una concentración de hasta el 95% de ese componente psicoactivo, lo cual lleva a una persona a ser muy propenso a desarrollar esquizofrenia o otros trastornos mentales. Hay más de 17 millones de personas en Estados Unidos que afirman que son fumadores regulares. ¿Qué es un fumador regular? Que se fuma un cigarrillo al día. Yo llegué a fumarme 7 o 8 cigarrillos en el día de marihuana. ¿Y esto qué pasa con las personas que son fumadores regulares? Los hace propensos a sufrir toda clase de enfermedades respiratorias, incluso cáncer en la cabeza, en la boca, en la garganta, en los pulmones. Bueno, ese era el resumen de lo que le quería comentar. Eso está en el New York Times del año pasado. Es información verificada. ¿Sabe qué decía mi mamá de la marihuana? Mi mamá decía: la marihuana, hijo, es como un puente. Si tú la pruebas, abres el puente de tu vida hacia el mundo de las drogas. Yo experimenté eso. Llegó un momento de mi vida en el que ya yo no lograba tener ningún efecto por la cantidad que consumía. Y yo escuché esa voz que decía: ¿y por qué no buscas algo más pesado? ¿Por qué no buscas algo más fuerte? Así que terminé mi carrera con trampa y todo. Perdí esa oportunidad que tuve en mi vida de estudiar porque tuve un diploma, pero no la terminé como quisiera realmente haberla terminado. Vine por primera vez a Estados Unidos con miles de sueños, hermano, con mi juventud a flor de piel, pero también con mi problemita. Y aquí fue donde toqué fondo. Un día me encontré, hermano, en una habitación, solo, con un colchón en el piso y la ropa, y ya, eso era todo, absolutamente solo, destruido, sin ganas de seguir adelante, sin ningún sentido de qué era lo que estaba haciendo en mi vida. Y como ya había tocado fondo, no tenía más que mirar hacia abajo, entonces empecé a mirar hacia arriba. Y de eso sí le doy gracias a Dios, que mis papás me enseñaron. Yo rezaba el Padre Nuestro antes de dormir, luego el rezo al ángel de mi guarda, pero había un momento especial que mis papás me decían: después del ángel de la guarda, en ese momento usted habla con Dios. Y entonces usted le pide por sus papás y le pide por el trabajo de su papá. Y entonces yo recordaba eso. Y en ese momento le clamé al Señor. Yo jamás me había leído un capítulo de la Biblia. Yo no tenía ni idea de qué era la palabra de Dios. No un libro, un capítulo. No había leído nunca la Biblia, jamás. Pero conocía que ahí había un Dios y le pedí: Señor, ayúdame. Mire lo que dice la palabra. La palabra dice: aún el que no conoce la palabra, la ley se encuentra grabada en su corazón. Yo recuerdo esa oración. Yo le dije: Señor, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Ayúdame, no me puede ir mal si tú estás conmigo. ¿Y sabe qué? Me escuchó. ¿Y qué empezó a pasar en mi vida? Los mejores recuerdos que tengo de esa experiencia en Nueva York fue de ahí en adelante. Conocí amigos, encontré un trabajo que me permitió viajar por muchas partes de Estados Unidos. Yo duraba 13, 15 horas conduciendo un camión y fue una aventura que jamás se me va a olvidar. Me encantó. Pero adivine qué, seguía con el problemita y caí y volví a Colombia con $20 en el bolsillo. Y en Colombia, adivine qué encontré: la marihuana es más barata allá. Entonces empecé otra vez y dele, y licor y toda la cuestión. Y digamos, trabajaba, gracias a Dios siempre, digamos, mi papá me ha enseñado a trabajar, salir adelante, ayudarle. Y me está yendo bien, estamos administrando un negocio familiar con mi hermana, pero la demora era que yo saliera del negocio y a darle. Y lo mismo, digamos, cuando uno trata de buscar esa plenitud,
en algo que el mundo nos brinda, siempre nos vamos a sentir vacíos. Siempre, 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 siempre. Entonces yo estaba triste y volví y me encontré triste, solo. Me acuerdo mucho, tomado, sentado en un baño, con el licor todo. Y adivine qué, me volví a acordar de mi Dios y hice una oración. Y nunca se me va a olvidar tampoco, porque ese día le escribí al Señor en esa oración la mujer que yo quería para mi vida. No quería estar más solo. Y así como se la escribí, así me la entregó. A los días la conocí, a mi esposa. Y nos enamoramos, empezamos a salir, gracias a Dios me prestó atención. Yo le digo a mi esposa molestando, yo le digo, yo creo que tú no existías. Yo creo que el día que yo hice esa oración, el Señor te creó y te hizo creer que tú tenías 18 años, porque en ese momento mi esposa tenía 18 años. Te hizo creer que tú tenías 18 años, pero Él te creó en ese momento para mí, tal cual como te pedí, así eres. Entonces conocí a mi esposa, nos enamoramos y ella me dijo, oye, yo tengo el sueño de ir a Estados Unidos otra vez. Yo le dije, ¿segura? Ya no hay nada. Le dije yo. Y ella me decía, no, sí, de verdad quiero ir. Y yo, bueno, está bien, vámonos pues, vámonos. Nos vinimos para acá. Pero recuerde, todavía yo andaba con mi problemita y siempre fue motivo de discusión con ella. Aquí el Señor me recibió. El trabajo que yo había conseguido, la sede principal era aquí en Phoenixville. Qué casualidad. Entonces llegamos a vivir aquí y empecé a trabajar y el Señor me empezó a rodear. El Señor empezó a invadir todas las áreas de mi vida. El jefe, el dueño de la empresa para la cual yo empecé a trabajar, él es africano, un hombre de Dios. Un hombre que estábamos cargando los camiones y estaba cantando alabanzas o hablando en lenguas. Y yo lo escuchaba y yo decía, ¿esto qué es? ¿Eso será un dialecto africano o algo así? Y yo le preguntaba, ¿qué es eso que usted dice? Y me decía, ahorita no lo va a entender, pero después le explico. Y entonces yo me subí a un carro con ese hombre por 13, 14 horas viajando seguido y todo el tiempo era hablándome de Dios. Busque de Dios. Dios es el mejor amigo que usted puede tener. Lo único que tiene que hacer es dejar de hacer las cosas que usted sabe que a Él no le gustan. Lo único que usted tiene que hacer es cantarle alabanzas a Él y aparte buscarlo en su palabra. Eso es todo. Búsquelo, Él es su mejor amigo. Luego el Señor no le bastó con poner a ese hombre en mi vida. Me mandó a mi suegra desde Colombia. Y con mi suegra es una mujer de Dios impresionante. Nos daban las 5 de la mañana leyendo la palabra de Dios. Ahí fue donde conocí esta historia que le compartió hoy del Éxodo. Y me da risa porque yo siempre me acuerdo que ella me decía, Cristo viene. ¿Y yo qué? Sí, Cristo viene. Se va a acabar el mundo. ¿Y yo cómo? Y mi esposa, no, ella me dice eso desde que yo estoy pequeñita. Pero para mí eso era algo nuevo. Para mí eso era algo nuevo. Y yo sorprendido y nos gozábamos y mi suegra era, mire, y esto y lo otro. Y yo, wow, y yo, la historia de Daniel y Sansón y Moisés y yo, todo esto que le acabo de contar para mí era completamente desconocido. Me enamoré de Dios, pero a Dios no le bastó con eso. Me encontré a los pastores un día. Y cuando nos los encontramos, mi suegra, oiga, le dijo a Benjamín, disculpe, ¿usted sabe si por aquí hay una iglesia? Imagínese a Benjamín. Y resultamos aquí y bueno, el Señor, o sea, no es que me entregué, me invadió por todo lado, no había para dónde mirara yo que no estaba el Señor, me entregué a los pies de Cristo, me bauticé, me casé. Me casé y me arrepentí por completo, me alejé completamente de eso. Y las cosas iban muy bien, bendecidos, con trabajo. No, mejor dicho, Dios nos tenía así. Y entonces un día yo estaba preparándome para un viaje que teníamos que viajar hasta Luisiana, 22 horas. Y nos estábamos preparando porque íbamos a viajar de noche. Entonces estábamos cargando el carro y yo así empoderado, mejor dicho, tengo que cargar este carro y voy a ir a despedirme de mi esposa. Y en ese momento llega un compañero que yo había tenido la vez pasada cuando yo había venido a trabajar con este hombre. Y ese era mi compañero con ese era que andábamos en esas cosas. Mientras él conducía, yo iba preparando todo y nos bajamos del camino y nos subíamos en una nave espacial, pues. Y apenas él llegó ahí a donde nosotros estábamos, apenas el jefe se dio la espalda, dijo, mire lo que tengo aquí, y va y saca una bolsa de marihuana, hermano. ¿Se acuerda lo que yo le dije de José?
¿Qué cree usted que hice yo? No huí. No huí. Y eso que yo ya había leído la historia. No le hice caso a la palabra de Dios, como los siervos del faraón. Entonces yo dije, no, ya no hay pecado en mí. ¿Qué dice la palabra? El que diga que no hay pecado en él, la verdad no está en él. Es decir, yo no puedo decir que estoy sano, yo tengo ese problema, pero el Señor me ayuda a estar. Yo no necesitaba de eso. Yo muchas veces intenté dejarlo por mí mismo, no pude. Apenas yo conocí al Señor, ni falta me hacía. Y en ese momento yo dije, bueno, tengo que ir a recoger mi maleta a la casa. ¿Será que le cuento a mi esposa? ¿Le cuento? ¿No le cuento? No. Y lo único que hice fue ir por mi maleta y me fui en ese viaje. Y entonces éramos solamente el muchacho, yo, en una cabina en medio de la nada a medianoche viajando por una carretera. Y yo le dije, yo no estoy fumando. Y él me dijo, bueno, yo sé, pero hágame el favor y ármemelo y pues me lo pasa y ya. O sea, dice la palabra, ¿podrá el hombre jugar con fuego y no se quemen sus vestiduras? Bueno, pues dentro de mí, ahí sí, como la caricatura, como la muestran, un diablo aquí, un ángel aquí, dijo, no se pongan eso. Y el diablo, ay, ¿quién lo va a ver acá? Estamos en medio de la nada, Alejandra nunca se va a enterar. ¿Sabe que había empezado yo? Eso fue a comienzo del año 2022. ¿Sabe yo que yo había empezado un programa de lectura de la Biblia? Todos los días me levantaba a leer la Biblia, para leerla en un año. Y ahí iba y llevaba mi Biblia en la maleta. Y entonces yo empecé a armarlo y adivine qué, perdí la batalla. Y le dije al muchacho, ¿sabe qué? Yo dejé de fumar, pero como hace harto no nos veíamos, esta noche lo voy a hacer pues para celebrar que nos reencontramos, pero ya. Hermano, lo único que recuerdo es que llegamos al hotel, me acosté a dormir, así como llegué me acosté y así como me acosté me paré. ¿Usted cree que me paré a leer la Biblia? Tan pronto me levanté y me subí en el carro, el muchacho me dijo, breakfast, desayuno, otro cigarrillo. ¿Y sabe cómo estaba yo ahí? Así, como el faraón, ahí ni lo pensé, dele. Y otra vez, después de conocer del Señor, ¿usted sabe qué grande pecado es ese? Usted sabe que después de conocer la palabra, y como dice la palabra, y aún te obstinas en pecar contra Dios. Y entonces empecé a esconderle a mi esposa. Entonces yo esperaba, ya llegué a la casa y el muchacho era tan buena gente que como nos separamos me daba provisiones mientras nos volvíamos a encontrar. Entonces yo tenía a mi guardado ahí y yo esperaba que mi esposa se durmiera, yo agarraba el carro y me iba, hacía lo que tenía que hacer y volvía a la casa. Y así. Pero entonces ya me empecé a molestar porque se me empezó a acabar y necesitaba más. Y yo dije, me va a tocar empezar a comprar. Y yo sabía que cuando uno empieza a comprar, no hay plata que alcance. Y menos aquí. Aquí es súper costoso. Y yo dije, y yo estaba de mal genio. Y hubo un día que estábamos, de nuevo me tocaba volver a Luisiana. Estábamos cargando un carro y yo llevaba ya días y estaba molesto. Llevaba días sin fumar. Y yo estábamos descargando con él y yo estaba esperando que termináramos para que él me dijera, ay, mire lo que traje o algo. Yo estaba atento a que me dijera que le había traído algo. Y entonces nosotros cargamos unos vidrios templados como de 3 pulgadas, redondos. Y tenía la instrucción del jefe era, bajen de a 3, porque eso era súper pesado y los bajamos con un carrito. Entonces yo le dije, nos quedaban 8 vidrios, imagínense, para terminar el trabajo y ya poder hacer lo que tenemos que hacer, pues. Y yo le dije, vamos a echar esos 8 de una. Hágale, súbalos ahí en el carro. Yo tenía mando ahí porque yo era el encargado ahí de la bodega. Vamos a echar esos 8 vidrios de una, vamos a bajarlos. Y él dijo, ¿seguro? Y yo, sí. Los subió al carro, los acercamos a la plataforma. Y en el momento que la plataforma iba bajando, el muchacho estaba accionando el controlador de la plataforma y yo estaba en la parte de abajo. El carrito que tenía los vidrios chocó contra un pedazo de madera que estaba en el piso. Y lo único que yo sentí fue cuando esos vidrios se me vinieron encima, hermano. Yo nunca había tenido esa sensación en mi vida. Como si hubiese agarrado un pedazo, mi cuerpo lo sentí como si fuera un pedazo de icopor o de cartón que se aplastaba así como si fuera nada. Me aplastaron los vidrios. Y lo único que mi reacción fue,
me aplastaron contra un borde de una puerta a la espalda y luego caí y me cayeron encima en las piernas. 8 vidrios templados, eso pesa un montón. Y lo único que yo hacía era gritar ¡ah! Y yo gritaba porque yo no sé si mi cuerpo quería gritar para mantener mi pecho abierto. Y grité y ya luego me encontré en el hospital. ¿Y sabe qué pasó? Me fracturé 4 costillas. Me fracturé la parte de la paleta izquierda y me perforé un pulmón. Pero los vidrios contra la puerta me aplastaron a 1 pulgada nada más, menos de 1 pulgada de mi columna vertebral. Y ese día conocí el amor de Dios. Ese día entendí por qué mi mamá me pegaba. Ese día entendí por qué mi mamá me pegaba. Porque Dios, a quien ama, corrige. Y quiere que le diga algo, no necesité cirugía, yeso, nada. Solamente quedarme en mi casa viendo televisión 3 meses para recuperarme. Y ahí estuvieron algunos de ustedes visitándome, estuvieron mis pastores visitándome. Entonces, quiero que por favor me ayudes con el versículo, Éxodo capítulo 14, versículo 10. Ya casi voy a terminar, le agradezco por su tiempo. Amén. Dice la palabra del Señor así. Vamos a volver de nuevo a la historia y con esto quiero terminar. ¿Qué pasó? Y cuando Faraón se hubo acercado, recuerde que el pueblo de Israel estaba acampando en el Mar Rojo, ¿verdad? ¿Qué hizo el Faraón? Volvió y se endureció y dijo, no, ¿cómo así que se me van a ir? Los vamos a perseguir. Y dice que levantó su ejército y levantó todos sus carros y mandó a perseguir a Israel. Entonces dice así, y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos. ¿Quiénes? Los hijos de Israel. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Antes de que a mí me pasara todo esto y volver a caer en la tentación la última vez, yo cuando leía esta historia yo decía, ¿cómo es posible que este pueblo sea así? Después de que vieron tantas grandezas que Dios hizo en sus vidas, todavía seguían temiendo y todavía seguían dudando del Señor. ¿Y sabe qué? Yo me acordaba de eso estando también en recuperación en la casa. Yo decía, uno es terco. Dios me había dado mi esposa, mi familia, me había levantado, me tenía protegido por todos lados, me había enseñado su palabra, me había dado su salvación, había enviado a su hijo por mí, había entendido lo que Jesús había hecho en mi vida, y aún así caí. Es porque somos tercos, hermano. Porque a pesar de que Dios, y mire lo que pasa ahí. No solamente Dios ha hecho, digamos, había hecho cosas en contra de los egipcios, sino que había tenido todo el tiempo guardando al pueblo de Israel de todas las cosas terribles que hizo contra Egipto. Así que en ese momento entendí que definitivamente el ser humano es terco. Y a pesar de las maravillas y las bendiciones, y podría el Señor abrir el Mar Rojo aquí en este momento otra vez, y las personas somos tercas, no creemos. Tenemos que aprender una y otra vez la misma lección. Entonces en ese momento, cuando entendí, le pedí perdón a Dios y a mi esposa, y Él me ha levantado hasta el día de hoy. Él me ha sostenido. Reconozco desde ese momento que tengo muchos problemas en mí. No soy santo ni perfecto, pero estoy en recuperación. Sé que tengo que huir ante la tentación. Eso me quedó clarito, hermano. Clarito. Yo con la tentación no puedo batallar. Huya. Y sigue la batalla.
Sigue el Espíritu Santo poco a poco limpiando, cambiando, liberando. Pero esto no termina pronto, esto termina hasta el día que yo me encuentre con Jesús. Así que hay que tener paciencia. Y quiero terminar con esto, hermanos. Regálame por favor el versículo 25 en el mismo capítulo, Éxodo 14. En ese momento es cuando Moisés abre el mar rojo. Cuando el pueblo está asustado, Moisés les dice: ¿saben qué? Tranquilos, ya van a ver la salvación de su Dios. Y dice la palabra que Moisés pone su vara enfrente del mar y se levantan las aguas, y dice la palabra que las aguas eran como muros al lado de ellos. ¿Puede imaginarse usted eso? Mi esposa siempre dice: yo no me imagino ver eso. A mí eso me parece, siempre que vamos al mar ella me lo dice. Cuando dice: ¿te imaginas cuando Moisés abrió el mar? Eso es algo impresionante. Así de impresionante la salvación que el Señor envía para nosotros. Y entonces dice la palabra, el versículo 25 por favor. Y quitó, entonces, ¿qué pasa? El pueblo de Israel empezó a atravesar el mar rojo y los egipcios se fueron detrás. Y dice la palabra que: y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. ¿Quién? Dios, a los egipcios. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y aquí hay dos cosas que quiero que usted vea. Ok, voy a leer este también. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. El siguiente. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. ¿Qué pasó aquí? Dos cosas que quiero que se lleven en su corazón. La primera, ahí hubo arrepentimiento. ¿De quién? De los egipcios. Ellos dijeron: no. O sea, cuando ellos vieron lo que Dios estaba haciendo con sus ejércitos y sus carros, dijeron: no, ya, no sigamos más a los israelitas, ya, de verdad, devolvámonos, dejemos de hacer el mal. Pero dice la palabra que, ¿sabe qué? Fue muy tarde, porque dice más adelante que de ellos no quedó ni uno solo, todos se murieron. Eso, ¿sabe cómo se llama? Un arrepentimiento tardío. Así que, hermanos, quiero dejarlo con este mensaje: ¿por cuánto más tienes que pasar tú? ¿Cuántas cosas Dios te ha dado, te ha bendecido, y aún no crees y te obstinas en pecar? Hoy Dios nos está llamando al arrepentimiento, porque Él es justo, Él es santo, Él no quiere que nadie se pierda. Por eso envió a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. No, que no nos pase no nos pase como los egipcios, que el arrepentimiento es muy tarde, muy tardío. No seas como estos egipcios que cuando se arrepintieron ya fue muy tarde. Arrepiéntete hoy y siembra en tu vida la verdad de Cristo, para que puedas cosechar salvación, porque la paga del pecado es muerte. Y si quieres seguir como llevas tu vida, solamente estás acumulando castigo para el día en que todos seremos juzgados. Encontré en 1 Corintios capítulo 6 este versículo, y dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que, si tú, hermano, o una persona que esté escuchando este mensaje, si tú estás batallando con un problema de este tipo, con el que no has sido capaz de superar por ti mismo, quiero decirte por experiencia propia que solamente Jesucristo puede ayudarte a salir de esto. Solamente Jesús. Y va a ser más fácil de lo que crees, ¿sabes? Pero con las propias fuerzas del ser humano no es suficiente. Los músicos pueden ir subiendo. Muchas gracias. Con este versículo termino, y si usted quiere se puede poner de pie, por favor. Voy a terminar con una oración. Muchas gracias por su tiempo. Eclesiastés 12:1. Hay una película que les recomiendo,
si a mí me preguntan cuál es mi película favorita, es Corazón Valiente, o en inglés Braveheart, sí. Es una película que hizo este personaje Mel Gibson, la misma persona que hizo La Pasión de Cristo. Se llama, y es basado en una historia real, Corazón Valiente. Y habla más o menos de un hombre que se llamaba William Wallace, que libertó al pueblo de Escocia de la opresión de los ingleses. Y hay un hecho histórico muy importante en esa película, que es una batalla en la que estaban todos los escoceses justo enfrente del ejército inglés, pero dicen que los superaban en número. En la película usted ve que eran muchos y están bien armados y todo, y los soldaditos escoceses con palitos y, mejor dicho, ellos iban a matarse ahí, iban a morir. Y dice que todos están diciendo: no, yo no voy a morir acá, yo me voy. La verdad, yo no voy a morir acá, porque dice que por la libertad. Y llega William Wallace, montado en su caballo, con su cara pintada y con su espada en la espalda, lista para usarla. Y empieza a cabalgar y les da un mensaje a estos hombres y les dice: está bien, es verdad, si ustedes se van a sus casas el día de hoy, puede que vivan por un tiempo, pero en el momento que ustedes lleguen a su vejez y se encuentren en el lecho de su muerte, ustedes van a dar todo por poder regresar a este día de hoy y poder pelear, porque ellos pueden quitarnos la vida, pero no nos pueden quitar la libertad. Así que quiero dejarte a ti, joven, a ti que me escuchas: no esperes a tropezar, no esperes a que sea muy tarde. Escucha la palabra de tu Dios, entiéndelo. Dios te está hablando, no esperes a que te arrepientas muy tarde, porque a veces podría ser muy tarde. Hoy es el día de la salvación. Y dice su palabra: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Padre Santo, Señor, te damos las gracias por esta noche, Rey fuerte y poderoso, Señor. Eres tú, Jesucristo, tú eres el hombre que ha venido desde el cielo